pero también porque fuimos a hacer la denuncia cerca de las 10:30 de la mañana, manejamos con muchísima cautela la información desde el día anterior y los medios tuvieron la información a las 9 de la mañana sin que de nuestras bocas saliera absolutamente nada. Entonces, Analía decía, vamos a traer más preguntas que respuestas. La primera pregunta es cómo circula la información. Y la verdad que tengo muchas preguntas acerca de cómo circula esa información, de dónde salió esa información, quién mandó esa información y cómo la obtuvieron tan rápidamente. Entonces pienso, por ejemplo, en mi aparato celular y en las posibilidades de estar seguros y seguras dentro de las comunicaciones que a diario supuestamente hacemos en plataformas supuestamente gratuitas. Antes de esto había ocurrido en otra oportunidad, un día que también estábamos preparándonos para una charla y llaman periodistas avisando que se estaban por producir allanamientos en ese momento. Nos dirigimos al juzgado, en el juzgado no encontramos la información. La mamá de Joana se descompuso, terminamos en el hospital y terminé atendiendo, yo soy periodista, digamos, son mis colegas, terminé atendiendo pero a una cantidad enorme de periodistas diciéndole que no reproduzca la información. Por favor, no reproduzcas la información. ¿Toda información es factible de ser reproducida? ¿Qué pasa cuando hay determinada información que daña la vida de personas? Entonces ahí quiero abrir este paréntesis, porque realmente cuando vi el título de la libertad de expresión, en lo primero que pienso es en la democracia en los medios y en la democracia en la comunicación. Y si voy apenas hacia fines del año pasado y veo la fusión que Telecom y Cablevisión realizaron con telefonía fija, telefonía digital, internet y cable, o sea, fíjense que 4 plataformas tenemos acá, llegando a entre un 60 y un 80% de los abonados del país. ¿Qué posibilidad de democratización de información y de democratización de la comunicación tenemos? ¿Qué posibilidad de democratización de la comunicación tenemos si ya no está en vigencia la ley, a ver si lo digo bien el número, 26.255.522, de récord. 26.522, sí, está en vigencia salvo muchos artículos que están derogados por decreto. Y en esa ley hubo un trabajo muy importante de periodistas argentinas que trabajan por una comunicación no sexista y que la habían incorporado en estos debates previos a la ley artículos y incisos dentro de artículos específicos sobre el tratamiento responsable de la cuestión de género en cualquier noticia. Por ejemplo, uno de esos artículos dice y se recomienda que no se debe hacer notas a madres, familiares, personas que están con el shock de saber, de enterarse o de estar en una situación, ya sea de violencia, de trata o algún tipo de las tantas violencias
existentes. Bueno, esto no es respetado en absoluto y lamentablemente la Defensoría del Público, que fue un organismo creado a partir de esta ley, es un organismo que en este momento se encuentra descabezado y que, eso sí, por suerte, todavía sigue realizando informes que son absolutamente recomendables, en donde podemos ver el tratamiento de las noticias en relación a género, pero en general el tratamiento de las noticias en la televisión abierta en Argentina, la televisión de los medios privados y públicos de Argentina, hacen un trabajo de relevamiento durante 6 meses del año, una semana y cantidad de horas de noticias. Leer estos informes son absolutamente relevadores. ¿Qué revelan? Revelan, por ejemplo, que en 2015, cuando fue el Ni Una Menos, el tema género estaba en el 7º lugar como tema prioritario. Y en cantidad de tiempo en los noticieros estaba en el 4º lugar. El año pasado todavía no tenemos el informe del año pasado, en el 2016, o sea, fíjense, un año después, el tema género estuvo en el puesto 13º, tanto en cantidad de información de noticias, en tiempo, como en tema prevalente. Como esto, si también lo buscamos, cuál era el tema prevalente en el 2015, nos vamos a encontrar que en los medios la mayor cantidad de información estaba destinada a la inseguridad. Y no es casual que las mujeres mayoritariamente aparezcamos en los medios a través de las noticias de inseguridad y violencia. En un porcentaje ínfimo aparecemos en otro tipo de noticias. Hay un 13% en donde las mujeres somos el centro de la noticia. En ese 13%, la mayor parte está dedicada a la violencia. En el año 2016, el tema prevalente dentro de los noticieros fue la corrupción dentro de la política. Vuelve a ser un tema policial, con tratamiento policial. No es el tema prevalente el policial, es la política, pero es la política aliada a la corrupción. Es la política aliada a la corrupción, y fíjense, porque esta es una característica no solamente de este tipo de noticias. Las noticias suelen ser breves y suelen repetirse en muchos momentos del día. Nos queda la idea, y además los canales y las distintas informaciones que aparecen en las plataformas digitales y demás parece que se van mimetizando. Todas reproducen la misma información. Cuando uno se fija en las fuentes que manejan esas informaciones, las fuentes también se repiten. No hay nuevas fuentes. ¿Qué quiere decir de las fuentes? Acá hay muchas abogadas y abogados, o periodistas, algunos, bien. Las fuentes son aquellas personas, instituciones, organismos consultados para chequear esa información y para complementar esa información. Si la fuente se repite de uno a otro, de otro a otro, quiere decir que no se está chequeando la información. Una forma, hoy él hablaba de la censura, una forma de censura es la gran cantidad de información.
fíjense ustedes, ya no es el cortar, el prohibir información, sino el sobresaturar de información. La sobresaturación de información, que en el caso de la violencia contra mujeres específicamente, como nos reúne acá la charla esta, causa un efecto de alejamiento, distanciamiento, digamos, uno se agota de ver la violencia. ¿Por qué? Porque la violencia duele. Si te están diciendo que a alguien la están lastimando, la están dañando, que esa persona sufrió tantas vejaciones, tantas violaciones a sus derechos humanos, eso no solamente causa dolor, sino que es fortuito. Te puede pasar a vos, me puede pasar a mí, es azaroso. Le puede pasar a cualquiera, inclusive si lo estamos mirando desde la comodidad de nuestra casa. Y ahí se produce, por un lado, una distancia. Lo estoy mirando cómodamente sentada en un lugar de protección, pero al mismo tiempo esa distancia se acorta y a veces esa información no se resiste más. Inclusive, el otro, le voy a llamar elemento de dispositivo, el otro elemento de los dispositivos patriarcales, de la estructura del patriarcado dentro de los medios, es la telenovelización de los contenidos. Entonces nos cuentan una historia como si nos estuviesen relatando una telenovela, y es telenovela seriada, nos la venden por etapa, por capítulo, vamos viendo cómo va aconteciendo, aparecen nuevos protagonistas, los protagonistas se pelean, hay una banalización de la violencia, se banaliza la violencia. Y obviamente el discurso mediático, voy a hablar de los discursos mediáticos que circulan en general, son discursos mediáticos fuertemente patriarcales, aunque hayan eliminado la figura del crimen pasional de sus discursos. Porque el patriarcado es flexible, el patriarcado se adapta. Entonces, lo que antes aparecía como crimen pasional, ahora van a encontrar frases como: no soportó más ese amor, ella lo engañó, él ya no sabía qué hacer. O van a encontrar también que este es otro elemento de los dispositivos, el encubrimiento del victimario a través de el no nombrar al victimario en las noticias. Se nombra a la víctima y es ahí donde estamos el gran porcentaje ocupando ese 13%. Se nombra a la víctima, y esto el año pasado hicimos un estudio en los medios de la región y lo pudimos comprobar, que es muy grande la diferencia entre el porcentaje de veces que es nombrado, la cantidad de veces que es nombrada la víctima y la cantidad de veces que es nombrado el victimario. Inclusive, toda la relación que se hace a las características, la forma de vida, etcétera, etcétera, es sobre la víctima. El foco está puesto en la víctima. Y fíjense que las políticas públicas también responden a esto. No hay política pública dirigida a los varones violentos. Parecería que nuestra sociedad no los toca, a no ser de maneras punitivas cuando se logra hacerlo. Bueno, yo no pensaba hablar de nada de esto. Les digo la verdad, me había armado algo absolutamente diferente, pero como él introdujo así, yo me fui por este caminito. En nuestro país, hace muy poco tiempo que se habla de violencia simbólica y violencia mediática.
Las comunicadoras, los comunicadores, lamentablemente llegamos tarde a la categoría de violencia simbólica y violencia mediática, y llegamos a través de la ley, y esta no me la olvido, 26485, porque es una ley absolutamente importante. Y es una ley que dialogaba y dialoga con la ley de medios en Argentina. Una hace referencia a la otra. El recorrido de la categoría de violencia en nuestro país, yo lo puedo poner como en dos momentos. Un momento a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, de una manera descriptiva, sobre todo una periodista platense, María Bella de Ramírez, que escribió una plataforma política para poder transformar la realidad que oprimía a las mujeres en esa época, en donde las reformas del Código Civil encabezaban esos petitorios. Ahí aparecía el tema de la violencia doméstica descripta, solo descripta. Igual, uno lee las descripciones y ahí habla María Bella de Ramírez con una lucidez impresionante. Dice: dejen de hablar ya de crimen pasional. Principios del siglo pasado, las primeras feministas en la ciudad de La Plata. Se retoma la agenda de la violencia, porque en ese momento la violencia, al estar en una etapa descriptiva, digamos, no estaba dentro de la agenda del feminismo, y se retoma la agenda feminista una vez que estamos en democracia, y allí el tema de la violencia, ya con nuestras compañeras vueltas del exilio, ya con nuestras compañeras conocedoras e informadas acerca de los debates del feminismo, ya viniendo ellas feministas, ya las que se quedaron aquí nutriéndose del feminismo como movimiento político, movimiento teórico, movimiento social de profundo cuestionamiento crítico de nuestra sociedad y de la estructura de nuestra sociedad dividida por géneros, ¿no? Pero claro, ¿cuál es la violencia que ellas identifican ahí? La violencia familiar. Por eso estamos, cuando vemos los avances teóricos, conceptuales y sobre todo los avances en intervención que hay en nuestro país, vamos a ver que mayoritariamente están en relación a la violencia doméstica, y voy a decir violencia doméstica porque voy a hacer referencia a cómo la nombra la ley. Pero acá tenemos un problema, porque los medios no hacen distinción acerca de los tipos de violencias. Y es muy importante poder distinguir los tipos de violencias. Fíjense que empecé hablando de una de las violencias más terribles, que es la esclavitud a través de la trata. Ese tipo de violencia debe ser tratado de una determinada manera en los medios. Y la violencia doméstica debe ser tratada de otra manera. Sin embargo, cuando nosotros leemos femicidio, la palabra femicidio en los medios, no sabemos a qué se está haciendo referencia. Femicidio generalmente, que es el asesinato de una mujer en manos de un varón por el hecho de ser mujer, no puede desplegar la categoría de femicidio y decir, bueno, en un principio cuando se pensó en esta categoría
Inclusive se ponía los abortos clandestinos, las cirugías plásticas, digamos, el femicidio abarcaba una gran gama de tipos de violencia. En América Latina hubo un cuestionamiento hacia esta categoría y a través de Marcela Lagarde se empezó a ver desde una perspectiva política, y ya no hablamos de femicidio sino de feminicidio, porque implica la impunidad del Estado. Y no, esto es algo que también lo podemos ver en los medios, que aparecen los casos como casos individuales. Es decir, no tenemos una lectura política de lo que sucede. La única manera de poder transformar una realidad es haciendo lecturas políticas. Una lectura política puede llegar a ser la que hace el movimiento de mujeres y el movimiento feminista en el 2015, que logra poner como un tema principal en sus demandas y que logra articularse en una demanda. Fíjense que es algo, yo no sé si vos vas a estar de acuerdo en lo que voy a decir, pero que es algo que no se había logrado en la Argentina con el feminismo, los feminismos y el movimiento de mujeres bien amplio y diverso. Encontrar una demanda que nos aglutine de la manera masiva como nos aglutinó el Ni Una Menos el 3 de junio de 2015. No estoy hablando que no hayamos tenido agenda, sino haber encontrado la demanda que nos articule. Esta demanda que nos articuló en el 2015, que masivamente salimos a las calles, hubo mucha colaboración mediática. ¿Por qué hubo mucha colaboración mediática? Porque no se nos puede escapar que estábamos en un año electoral y que plantear, yo hice un ejercicio re sencillo, tomé el Clarín, la plataforma digital del Clarín, y busqué noticias una semana antes del 3 de junio del 2015 y un día después. Noticias una semana antes del 3 de junio de 2016 y un día después. ¿Con qué me encontré? Es abismal la diferencia en cantidad de noticias que hay sobre femicidios, así en individual, y violencia contra mujeres, niñas y niños en el 2015 y en el 2016. No están en la escena en el 2016. Esto que después lo leí en el informe de la Defensoría del Público era tal cual. Era tal cual. Habían salido de la escena. ¿Por qué? Porque se estaba propiciando una movilización masiva. Lo que no se esperaban es que este movimiento tiene una dinámica propia, tiene un debate propio, tiene agenda propia que ahora la alimenta también la agenda por el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina. Digamos, nos ayudaron en el puntapié inicial y yo creo que los hemos superado. Y esperemos que los hayamos superado, porque realmente cuando invitada a dar esta charla me puse a ver todo de lo que no estoy hablando ahora, que es la gran concentración de medios en Argentina, la dificultad de los medios comunitarios, las faltas de los subsidios FOMECA, digamos, toda esta realidad que estamos viviendo. Bueno, les quería comentar
les quería decir que a partir de ese 2015 se multiplicaron las denuncias a través de las redes sociales. Y le voy a poner la palabra denuncia porque se trata de una denuncia social, no de una denuncia jurídica. Entonces, ¿qué nos pasa? Como bien me presentaba hoy el compañero, yo soy secretaria de Género de la Facultad de Periodismo. Tenemos la obligación de aplicar el protocolo contra todo tipo de violencia y discriminación por género que tiene la universidad. Bueno, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos, por un lado, con esto de la violencia simbólica actualizada en los WhatsApp y en los Facebook sobre todo. Cómo se reproduce la violencia a través del WhatsApp y del Facebook. Cómo se usan el WhatsApp y el Facebook para hostigar y acosar. Cómo de los grupos que se arman ingenuamente, digamos, con fines pedagógicos, didácticos y para establecer determinadas relaciones de comienzos de clases, se sacan teléfonos y se empiezan a acosar a personas. ¿Cómo se usan las cámaras de los teléfonos para filmar a personas en diferentes espacios de los establecimientos? Cómo después esa información se va multiplicando a través de diferentes tipos de redes. Sobre todo esto no hay demasiado norma. Así como decíamos, tenemos una norma que está para pedir que la justicia pueda abrir un Facebook y pueda ver cuál es la información de un determinado Facebook, tenemos que pedir permiso en Irlanda. Esto nos ha pasado en varios casos. Entonces, hay que ver si es una joven menor, entonces Missing Children nos ayudará para que esa denuncia llegue con más rapidez y para que más rápidamente se haga el análisis científico del Facebook. Si es una joven o mujer mayor, adulta, bueno, llamaremos al señor Juan Car para que nos dé una mano. Digamos, ¿cómo vamos conociendo? Yo les digo que para mí es un mundo, la relación que tenemos con el derecho es un mundo que se nos va abriendo y le vamos encontrando los diferentes vericuetos y las diferentes trabas y obstáculos, inclusive adentro de la universidad, como la normativa es absolutamente vieja, perdón por lo de vieja, cómo quedó obsoleta la normativa. Quedó obsoleta y tenemos normas que son del 87, entonces, ¿cómo vamos? Y las únicas posibilidades que tenemos son las de la sanción. Este es otro problema. Nosotras sancionamos. Esa persona cumple la sanción y vuelve. Repite. Volvemos a sancionar. ¿A qué estamos jugando? ¿Qué estamos haciendo? Estamos repitiendo el mismo mecanismo de la política pública. Acá, digamos, obviamente que hay situaciones que son para penalizar, en donde no se puede dudar un minuto en lo que hay que hacer. Y hay situaciones que son para trabajar. El profesor de mi edad o más, que está acostumbrado a entrar al aula y piropear al estudiante porque lo hizo durante toda su vida y piensa que tiene el derecho de hacerlo y nunca nadie lo sancionó por ello, ahora se encuentra en una encrucijada.
tiene que revisar sus prácticas. ¿Cómo no le vamos a ofrecer un espacio para revisar sus prácticas si nosotras queremos que revisen sus prácticas? Si nosotras queremos que se hagan desplazamientos. En ese difícil camino estamos dentro de la universidad. Y lo pongo en diálogo, la universidad con los medios. Lo pongo en diálogo porque yo hablaba de dispositivos, son formas de construir verdades que nos van atravesando en los distintos lugares y son formas de construir verdades que están muy enraizadas a través de mitos, prejuicios y estereotipos en nuestros discursos. Yo voy a usar algo de lo que dice. Primero, para usar algo de lo que hice, decir que la censura, y no extenderme, vos me cortás, no extenderme demasiado, decir que la censura, además de la gran cantidad de información que nos disparan todo el tiempo, esta sobresaturación que no llegamos a ver una información y tenemos otra forma de censura es el ataque y el acoso a través de las distintas plataformas electrónicas, los llamados trolls, o también, porque los trolls pueden ser personas reconocidas, aunque sean con nombres y apellidos ficticios, pueden ser personas individuales, digamos, usuarios de red, pero también, y esto es lo más grave, están las cuentas automatizadas. Es decir, verdaderas organizaciones que sistemáticamente, frente a un determinado tema, se preparan para insultar, agredir, acosar, hostigar a las personas que están llevando adelante ese tema. Hace poco se vistieron de verde las estatuas de la ciudad de La Plata y de Berisso. Bueno, hubo una catarata de insultos a través de Twitter, de diferentes plataformas. ¿Qué pasa cuando a una le insultan, la hostigan y a cualquier persona? ¿Qué le pasa? Se inhibe. No tenés más ganas de estar en un lugar donde te agreden, en donde te hostigan. Esta es otra forma de censura. Esta es otra forma de aplicación de censura. Así como el patriarcado es flexible, el capitalismo es flexible y las formas de dominación, qué palabra vieja, las formas de dominación, pero tan vigente, también son flexibles. Son flexibles porque quien maneja la información está manejando el poder. Y la información es una de las mercancías más importantes que circulan en el mundo. Si no, pregúntenselo a Google, a Facebook, que son plataformas que llegan a manejar el 80% de la publicidad en el mundo. Pedazo de porcentaje. Hace poco, y esto no me voy a extender, deben conocer lo que pasó con Facebook, que fueron usados sus datos, los datos de la cuarta parte de la población norteamericana con fines electorales, que esto fue denunciado y Facebook en creo que 24 horas pasó de ser la quinta fortuna del mundo a ser la sexta fortuna del mundo. Fíjense en qué crisis. Y muchas de estas personas que estaban en el Facebook poniendo inocentemente sus datos y diciendo sí, acepto las condiciones, se vieron no solamente atrapadas en esta forma de inteligencia. También por eso pienso cómo llega un periodista a las 9 de la mañana una información que recién estamos dando a las 10:30, 11 de la mañana. Determinadas formas de manejo de inteligencia de la información
que van directamente hacia nuestra subjetividad. ¿Qué tan libres somos? ¿Qué tanta libertad de expresión tenemos? ¿Cuánta posibilidad de comunicación autónoma tenemos, independiente, soberana? Yo voy a parar un poquitito porque ya hablé demasiado. Y les voy a pasar solamente algunos datos. Por un lado, el informe del 2015 de la UAC, que es una asociación que se encarga de hacer cada 5 años un día, ver qué pasa con las mujeres en los medios en todo el mundo. El informe en Argentina sale que las mujeres somos consultadas solamente para, o en el mayor porcentaje, no voy a decir solamente, en un mayor porcentaje, para opinar, o sea, para hablar con desconocimiento sobre algo. No nos llaman por nuestras especializaciones o un conocimiento fundado. El 25% de las mujeres que aparecen en el medio aparecen a través de roles familiares. 25%. Todavía ancladas en el mundo privado. Tenemos el doble de imágenes que los varones en los medios. El doble de imágenes. Y esto es la sexualización de las mujeres. Solamente el 15% firmamos notas en periódicos contra un 85% de los varones. 15% de firmas, hasta en los diarios más progresistas. Y damos noticias locales en un 70% contra un 15% de nacionales o internacionales. Solamente también, y para concluir y agradecer la posibilidad de estar compartiendo con ustedes toda esta información, toda esta preocupación enorme por la falta de regulación de Facebook, de Twitter, de las plataformas electrónicas, y por seguir advirtiendo, aunque hayamos conquistado algunas palabras, aunque hayamos podido conquistar la palabra aborto y poder decirla sin estar en el closet, aunque hayamos conquistado la palabra femicidio y estar todavía exponiéndola a la crítica y pensando en si no tendríamos que decir feminicidio, aunque hayamos conquistado todo esto, seguimos viviendo en un momento de un patriarcado fortalecido, un patriarcado que encuentra nuevas formas para expresarse, para seguir con el dominio de su poder. Tenemos, yo creo que, la obligación de encontrar la lectura de esas estructuras, de poder leerlas, de poder investigarlas, de hacernos todas las preguntas que sean necesarias, porque va a ser la única manera de poder desarmarlo. Así que les agradezco muchísimo y les agradezco sobre todo a quienes me invitaron a venir acá a compartir con ustedes.